Ok, muy buenas chicos, estamos en un video. Vamos a jugar a Geometry Sword. Espero que les guste, si no en el canal. Y espero que se suscriban y le den like. Si lo hace se lo agradecería mucho. Bueno, empecemos con el video. Vamos a ver con cuál queremos jugar. Vamos a jugar con este. No sé, así. No. Así que abajo. Bueno, jugamos. Ahí vamos a empezar. Todo cero. Vamos a ver cómo es. Vamos. Tac, tac, tac. Voy a bajar un poco el volumen. Vamos. Sí, sí. Vamos. Oh, Dios. Y tampoco no puedo hablar mucho porque me desconcentro en este juego. Uy, no pasé. Fua. No estaba viendo cómo iba el juego y voy a tener que activar eso, lo de la barra, para que pueda ver cuánto va. Y voy a tener que repetir todo. Vamos a poner. Vamos a bajarle un poquito todo esto. Ahí está, vamos. Vamos a tratar de pasarnos toda esta isla y dejamos el video, ¿sí? Y yo quisiera hablar, pero me muero si hablo. Vamos, no voy a hablar mucho, pero hablo y me muero en la misma parte. No quiero hablar mucho tampoco porque me desconcentro fácil y me pierdo. Y me desconcentro, así que voy a tratar de hablar un poquito. Se estaba ahí ganando la barra, se me decía que ganaba. Vamos, vamos. No, no, no. Vamos, que esta es la vencida. La número 598.000 millones. Bueno, 6. No es tanto, pero bueno. Vamos a hacer. Muy bien, va a ser la primera vez que juego a este juego. Concentración total. No, 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 no. Vamos, tengo que ganar otra vez. Tiene que ser esta la vencida. Dios, ¿cuántas veces ves? Pero nada me pica un poquito la pierna. También iba a decir que en el canal suba Pokémon Go. No se comenten, el que comente y dale like si quieren que juegue a Pokémon Go. Pues lo tengo descargado ahí y ya empecé a jugar antes, pero puedo hacer un jueguito. Bueno, lo gané bien, mirá, hablando y lo gané. Puedo hacer juegos y eso con mi aliado, mi otro youtuber amigo, Tomás Alarcón. Por favor, después le dejo el link del canal en la descripción. Suscríbanse, por favor, parte de mi parte. Sí, hace cosas divertidas. Mírenlo, después le dejo el canal en la descripción. Y bueno,
Y como les decía, comenten y denle like si quieren que juegue Pokémon Go. Se les agradecería mucho también que se suscriban, así este canal va creciendo. La visita, mira, ya nivel 4 o 3 ya tengo una visita. Y ya sabía que no sé pelota, pero bueno, va. Tercera la vencida. Todos dicen eso. Tercera la vencida. No, va a haber un... Ay, qué tonta que son esta gente. Bueno, no sé si llegan a ver esa cosa. También voy a sacar un pantallazo para dejarlo de foto. Bueno, ustedes también me podrían ayudar compartiendo mis videos. Así yo puedo crecer más, chicos, y puedo subir más videos como este. Y ven cómo me hago pelota. Me pueden decir también si me pueden recomendar. Después voy a dejar mi Instagram y mi Facebook en la descripción para que me recomienden juegos. Uy, Dios, no puedo, nada. Ok, vamos a ver, ¿qué es eso? Bueno, ya está. Para que me recomienden juegos, seguro que algunos van a decir que juegue Clash Royale. Pero bueno, ojalá que el juego que me lo digan, los juegos los descargo, sea como sea, pero excepto computadora, eso tengo un pequeño detalle, no puedo jugar en computadora. Así que les agradecería que me mandaran juegos en serio, por favor. Ok, vamos. Y me tenía que meter acá. Igual. Dale, vamos. También les voy a... no es que esté haciendo spam y todo eso, solo que son buenos amigos de confianza. Les voy a dejar un par de youtubers para que se suscriban, son muy divertidos y quiero que se suscriban, que crezcan como yo. Así, mira, lo ganamos. Hablando de eso, lo hemos completado. Bueno, ya que ellos me pidieron que hagamos team en YouTube, o sea, equipo, y ganemos y jugamos a hacer una serie de Pokémon Go. Yo que empecé ya con esta serie, ok, ya falta poco, okay, no lo quiero volver a hacer. Vamos a ver, lo pasé. Falta un nivel más. Vamos a ver que lo pasamos ya. ¿Cómo es? Ah, mira. Ya entendí. Ajá. Se me descontrola las manos. Y bueno, lo que les decía, espero que se suscriban a mi canal. Se suscriban al de mis compañeros también. Y si quieren que haga esa serie de Pokémon Go con ellos, bueno, tal vez estaría bueno que la haga. Puedo jugar juegos que me recomienden. Todo eso. Bueno, lo puse en pausa un cachito porque me estaba muriendo y muriendo. No creo que a alguien le guste estar mirando como alguien muere. Ok, si llegamos hasta la muerte 15 y no paso este nivel, le dejamos el video aquí, ¿sí? Ojalá que lo pase. 11, 12, Dios. Es difícil, seguro que va a haber otras islas más difíciles. Uy, Dios, no, yo quiero pasarlo. A ver, vamos. Sí, no. Última muerte, por favor, hacelo bien. No, bueno.
Ok, aquí lo dejamos, chicos. Si les ha gustado el video, denle like y suscríbanse. Va a ayudar un montón que lo compartan también con sus amigos. Ya que vamos acá a sacar un pantallazo. No sé cómo. Ahí está, listo. Bueno, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse. Yo soy Tobías. Así que bye bye.